Amén, muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno verlos esta noche, es una gran bendición. Y esta noche y el próximo domingo vamos a seguir con nuestra serie respecto a la restitución dentro de la familia. Pero hoy y el próximo domingo voy a hablarles de un tema y tiene que ver con las finanzas o con la economía dentro de la familia. Creo que este tema, especialmente en este precioso país, es de gran importancia porque cada uno de los que hemos llegado a este país hemos entendido que si no aprendemos a manejar nuestras finanzas de manera correcta, nuestras finanzas se pueden volver no una bendición, sino una carga, un peso. Y quiero hablarles de eso porque una de las palabras que Dios nos dio a principio del año tenía que ver con nuestra economía, las finanzas dentro de nuestra familia. Y yo espero que esta palabra sea bendición para usted. Si usted ha estado posiblemente orando por su familia, por la economía dentro de la familia, que en esta noche y el próximo domingo usted se pueda apropiar de esta palabra, juntos podamos orar y podamos creer lo que Dios nos ha prometido. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 30, versículo 7. Y el título de esta enseñanza se llama Ordena tus finanzas. En Proverbios capítulo 30, versículo 7, dice lo siguiente: solo te pido dos cosas, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riqueza. Dame solo el pan de cada día, porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Eso le ocurre a muchas personas que aquí han alcanzado el famoso sueño americano en la provisión y que en su abundancia se olvidan de quién les dio esa abundancia. Pero el versículo 9 dice: porque si tengo más de lo necesario, puedo llegar a creer que no te necesito. Y si soy pobre, puedo llegar a robar y desacreditar así el nombre de mi Dios. Significa que necesitamos un balance en nuestra economía. Y eso no tiene que ver con que usted se acomode y que aunque usted no sueñe o con que usted no desee tener una casa o desee tener más. Creo que Dios ve la capacidad en nuestra vida de lo que podemos administrar. Dios ve en nosotros la capacidad que tenemos para poder o tener mucho o poder tener poco. Pero lo que sí entiendo es que Dios en su sabiduría, en su gran sabiduría, Él sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar. Hasta dónde usted y yo estamos preparados para recibir ciertas bendiciones en nuestra vida. Y hoy hablaremos entonces de lo que es la restitución de nuestra economía dentro de la familia. Pero es necesario tener en cuenta algo, y ahorita que hacía un video precisamente con mi esposa, hablaba de esto. Hay una parte que es la que Dios hace en nuestra vida. Es la parte de los milagros sobrenaturales, de que de repente hay un milagro y entonces ocurre en su vida, no sé, una provisión que usted o con la cual usted no contaba, o un milagro sobrenatural para pagar una deuda. Esa parte la hace Dios. Es una parte sobrenatural, de eso voy a hablar el domingo. Y dentro de esa parte sobrenatural, lo que Dios nos prometió este año, de que Él va a restituir aún lo que el enemigo nos ha robado. Pero ¿sabía usted que también hay una parte en lo natural? Y esta parte en lo natural a usted y a mí nos corresponde. Es colocar orden en nuestra economía. Es aprender y el entendimiento que debemos tener para saber qué gastar y qué no gastar. El entendimiento y la fuerza de voluntad en nuestra vida para no meternos en problemas financieros y no meter a nuestra familia en ese tipo de problemas. Entonces hay una parte que le corresponde a Dios y es la parte sobrenatural, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros y esa es la parte natural. Y de eso deseo hablarle en esta noche. ¿Cómo usted y yo podemos colocar orden en nuestra economía para estar en un lugar propenso para que Dios haga milagros sobrenaturales en medio de nuestra economía? Hablando de los milagros sobrenaturales, yo recuerdo, le iba a preguntar a mi esposa el nombre de este hermano. Hace 28 años que conocí del Señor, recuerdo que en la iglesia iba un hombre que manejaba un taxi. Leonardo
Leonardo. Y recuerdo que este hombre ya era un poco adulto, me imagino que ya es mucho, no sé si todavía esté vivo o qué, pero recuerdo que el hombre manejaba un taxi, constantemente oraba porque él estaba pagando su taxi, oraba para que Dios le pagara su taxi. Y él venía y cada vez oraba por lo mismo y tenía una fe este hombre y era un hombre de oración. Yo recuerdo que bajaba de uno de los barrios populares de nuestra ciudad, de las comunas. Y en ese tiempo su primer carrito era un Chevette, un carro pequeño. Y era como en las caricaturas, apenas abría la puerta, comenzaba a bajar gente de su carro. Y yo no sé cuántas personas le metía al hermano a ese carro. Es más, una vez yo recuerdo que yo tenía moto y entonces iba a visitar a Andrea, estaba en el servicio y una vez yo salgo en mi moto y estoy por la autopista cuando siento que un hombre casi me golpea y mejor dicho casi nos accidentamos y el hombre ni se enteró de lo que había pasado y cuando miro el hermano Leonardo casi me mata y ni se dio cuenta. Y entonces el hermano recuerdo de que oraba mucho para que su deuda del carro fuera saldada, fuera pagada totalmente. Y recuerdo en ese tiempo, yo recién llegado a la iglesia, que un día él se levantó porque pidió el permiso de dar su testimonio y comenzó a hablar que cierto día fue a la agencia donde estaba su taxi y cuando quiso dar o pagar el abono que daba cada mes, la persona que estaba frente a él le dijo: Señor, pero es que usted que nos va a pagar, usted no debe nada. Y el hermano se quedó como inquieto pensando, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo que no debo nada? Lo que decía Sandra ahorita, ¿cómo que no debo nada? Revise, mire bien qué está pasando. No quiero que después me llegue una sorpresa. Pues la sorpresa se la llevó él, que la persona que le está mirando en la pantalla, me imagino en ese tiempo, le dijo de que alguien ya había pagado por su carro y que su carro estaba totalmente pagado. La pregunta es: ¿pueden ocurrir cosas así en nuestra vida? Claro que pueden ocurrir. Eso hace parte de lo que Dios restituye en nuestra vida, de lo que Dios hace y puede hacer en nuestra vida. Pero no solamente Dios hace esa parte de milagros sobrenaturales. Hay una parte que a usted y a mí nos corresponde y esa parte es colocar orden en nuestra economía para no meternos en problemas donde después no sabemos cómo salir de ellos. Mira lo que pasó a una familia cuyo padre no había ordenado su economía. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1, acompáñeme por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1. La historia nos habla acerca de una viuda. Y mira lo que dice: la viuda de un hombre de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Versículo 3. Eliseo le ordenó diciendo: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó diciendo: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. ¿Sabe qué es lo más preocupante de esta historia? ¿Cómo comienza la historia? Un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que servía a Dios. Y dice que este hombre tenía deudas que al morir, aquellos a los cuales él le debía, vino con su familia y se quiso cobrar automáticamente a través de sus hijos. Recuerden el contexto donde esto se está escribiendo. Lo que tenía que ver con la esclavitud o personas que servían a otros y vivían para otros era dentro de lo normal.
Pero lo que me parece a mí bastante curioso y que usted y yo deberíamos tener en cuenta es como un hombre temeroso de Dios. Dos cosas usted puede ver en estos versos que leíamos. Lo primero es que este hombre temeroso de Dios no deja organizada su economía y por eso aquel al cual se le debía quiere cobrarse con sus hijos. Pero número dos, cuando el profeta viene y le dice a la mujer: ¿qué tienes en casa? La mujer le dice: en mi casa no hay absolutamente nada. Piensa por un momento, porque a veces lo que yo he escuchado comúnmente es que hay personas que se meten en problemas y lo que ocurre es que le echan la culpa del problema a Dios, cuando el que menos tiene que ver con el problema es Dios. Usted, cuando tenga problemas económicos o si los está teniendo, el único que le puede solucionar el problema es Dios. Por eso no se ponga a pelear con Él. No le eche la culpa a Dios de algo que Él no tiene la culpa. Simplemente responsabilidad nuestra. A veces cometemos errores y en esta noche a mí no me compete señalarlo, juzgarlo a usted si los ha cometido. Creo que yo también los he cometido. Pero si Dios es el que nos puede ayudar a salir de los problemas, si Dios es el que nos puede sobrenaturalmente proveer y hacer un milagro que solamente Él puede hacer, ¿cómo vamos a pelear entonces con Él? ¿Cómo le vamos a echar la culpa a Él de lo que tal vez es nuestra propia responsabilidad? ¿No sería más fácil ponernos a cuentas con Él, ordenar lo poco, lo mucho que tengamos, dedicárselo a Él y colocarnos en un lugar preciso para que Dios nos pueda bendecir? Esa sería la mejor opción que usted y yo podríamos tener. Pero la pregunta es: ¿qué debemos hacer entonces nosotros en lo natural para ordenar nuestra economía? Tres cosas deseo colocar esta noche en su corazón. Si usted en esta noche está pidiéndole a Dios que le ayude con provisión sobrenatural, si usted está atravesando por un proceso económico difícil, no solamente en su persona, en lo individual, sino también colectivamente dentro de su casa o su familia, la pregunta es: en lo natural, pastor, ¿qué podemos hacer? Número uno, lo primero que usted y yo deberíamos hacer es pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ordenar nuestra economía. Escúcheme, el problema que usted y yo nos podemos meter en el área económica no solamente es en lo natural. Esto viene con una raíz en nuestra vida. Por eso hay personas que aparentemente, cuando en su vida hay ciertas deudas, ciertos vacíos, ciertos problemas, ciertas necesidades, todo esto lo que hace es empujar a una persona para que tome decisiones incorrectas aún en el área económica. Por eso hay personas, si usted las va a escuchar, que le dicen a usted, y ahorita que llega diciembre, mire, enhorabuena, reciba este mensaje. Personas que le dicen a usted: pastor, la única forma en que puedo estar en paz y tranquilo, tranquila, es yéndome al mall de compras. Y mire, si usted tiene dinero para hacerlo, gloria a Dios. El problema es cuando usted va y recalienta estas tarjetas hasta que echen humo y están ahí calientitas dentro de su bolsillo porque era dinero que usted no tenía. Ese es el problema. Y lo que necesitamos es: Señor, sana mi corazón si hay algún problema. Señor, ayúdame a tener voluntad para no meterme en problemas o en más problemas. Dame la capacidad de poder administrar o lo poco o lo mucho que yo tengo de manera correcta. Y ayúdame, Señor, para colocar orden en mi economía. Porque se convierte en un problema espiritual que viene y trae las consecuencias a nivel natural. Y entonces le debemos pedir a Dios que Él nos ayude a colocar orden. Dios puede hacer milagros en nuestra economía, pero recuerde, hay una parte en lo natural que a usted y a mí nos corresponde. Y esa parte es colocar orden en nuestra finanza. La mayoría de los problemas en nuestras finanzas no tienen que ver con Dios. En su gran mayoría y en el alto porcentaje tiene que ver con un mal manejo de lo que usted y yo tenemos o aún de lo que no tenemos. Y entre lo que no tenemos, las tarjetas. Yo le he querido enseñar a mi hijo, y creo que todos recibimos esta enseñanza llegando a este país,
que una tarjeta de crédito en tus manos no es dinero que tú tengas. Siempre va a ser una cuenta por pagar. Y mire, lo más maravilloso de la tarjeta de crédito es que gastar con tarjeta de crédito no duele. El problema es después. Por eso no duele. Y usted está comprando por internet y ahorita los regalos de los muchachos. Y mire, tal vez una de las cuentas que para mí es lo más maravilloso que se han inventado, pero lo más peligroso es Amazon. Uy, hermano, mire qué tentación tan terrible. Yo mejor no abro Amazon. Y eso que ahorita con lo de la inteligencia artificial, usted dice una palabra y después Amazon le muestra todo en Amazon de lo que usted está hablando. ¡Qué peligro! Y lo mismo las tarjetas de Amazon, pero son cosas donde necesitamos que Dios nos ayude a colocar un orden. Romanos capítulo 13, verso 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y claro, termina hablando del amor, pero cuando habla de que no debamos a nadie nada, es nada, ni deudas emocionales, ni deudas naturales o económicas. Y eso no significa, y usted me puede refutar, y alguien que está escuchando este mensaje: pastor, pero es que en los Estados Unidos por el crédito, yo lo entiendo, pero hay muchas formas de hacer crédito en los Estados Unidos. Hay una forma de poder generar una deuda que sea sana, no impagable. Hay una forma en la cual, no sé si usted lo está pensando, vaya a Macy's o vaya a cualquier almacén y que le den una tarjeta de $200 que usted puede pagar, no una de 10,000 que se le va a volver en un gran problema. Hermanos, la deuda es buena siempre y cuando sea sostenible, sea pagable. A usted no le robe la paz. Por eso tiene que ver con las cantidades que usted y yo podamos deber y en los problemas que nos podemos meter. Pero esto tiene que ver con que Dios nos dé la capacidad a nosotros de colocar orden en nuestra economía. Primero que usted debe saber para pedirle a Dios que le ayude a colocar órdenes, haga una lista de lo que usted debe. ¿Usted sabe qué es lo que debe? ¿Usted sabe cuánto es lo que debe? Porque usted y yo deberíamos tener una lista y tras esa lista estar una petición delante de Dios que Él haga un milagro. Mientras Él hace un milagro, usted y yo vayamos colocando orden en medio de ese milagro. Mire, es lo que yo he escuchado de muchas personas cuando vienen a Cristo. Y cuando vienen a Cristo tal vez que vienen quebradas o endeudadas. Piensan de que viniendo con Cristo son nuevas criaturas y aquí todo es hecho nuevo. ¿Y sabe qué hacen? Se hacen los locos con sus deudas, pensando que como ya se volvieron cristianos, esas deudas se van a pagar solas. Y no, nosotros debemos ir y asumir la responsabilidad, sanar nuestras deudas. Y en medio del proceso yo creo que Dios hace un milagro. Pero necesitamos venir y darle con el pecho al momento o a la necesidad o a la deuda, enfrentarla, reconocer que tal vez nos equivocamos y que hay una deuda, pero tratar al máximo de poderla sanear. Y en medio del proceso es donde Dios hace un milagro. Porque si usted y yo ni siquiera sabemos qué debemos y le estamos pidiendo a Dios: Señor, ayúdame a pagar todas mis deudas, pero usted ni siquiera sabe qué debe, ni siquiera está intentando pagarlas, ¿cómo Dios en medio de ese desorden se va a glorificar? No, usted y yo deberíamos en fe comenzarlas a pagar, en fe comenzar a declarar que Dios va a hacer un milagro. Pero sí, lo que debemos hacer es tener un orden y por lo menos saber qué debemos y a quién le debemos. Pastor, es que la deuda que me están cobrando es injusta. Eso yo no me lo gasté. Eso fue de un problema. No interesa, es una deuda. Es una deuda donde Dios se puede glorificar. Y lo que decía Sandra, tal vez no estoy hablando de injusticia respecto a ese tipo de deudas, pero en este país lo que tiene que ver con la salud es una deuda que se puede convertir a veces en impagable, en algo que es grande. ¿Por qué? Porque por 3, 4, 5 horas en un hospital te pueden estar cobrando $20, $30,000.
Y entonces se convierte en una deuda que es impagable. Y tú puedes venir y decir: pastor, pero fue injusta. Pastor, pero solo me colocaron suero. Pastor, pero el médico ni me vio. Pero es una deuda. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando tú dices: bueno, vamos a arreglar la deuda? Te voy a mandar $20 al mes de esos 50,000 que te debo. Por lo menos es algo. Estás reconociendo que la debes. Y en medio del proceso, milagro. Dios viene y mueve corazones. Dios viene y hace algo. Dios viene y comienza a corregir el problema. ¿Por qué? Porque si fue injusta, si es lo que tú crees, entonces permite que Dios te defienda en medio de la injusticia. Y ahí es donde Dios hace lo que Él solo puede hacer: un milagro en nuestra economía. Pero dentro de pedirle a Dios que tú y yo podamos colocar orden, haz una lista de lo que debes. Comienza a corregir tus deudas. Haz un presupuesto detallado de lo que necesitas. ¿Qué es lo que necesitas mensualmente? Porque ¿cómo vas a colocar una petición delante de Dios si no sabes ni lo que necesitas? El doctor Cho, en el libro que leíamos meses atrás de la cuarta dimensión, la primera parte, nos hablaba que él, cuando oraba delante de Dios, le decía: Señor, regálame un transporte. Y Dios nunca le había respondido lo que él necesitaba, hasta que un día el Espíritu Santo le dijo: Dios ya te escuchó, pero Dios necesita saber qué tipo de transporte y de qué color lo quieres. Y a veces usted y yo le decimos: Señor, ayúdame, tú eres milagroso, tú puedes pagar mis deudas. Y cuando Él te pregunte: hijo, ¿de cuánto te hago el cheque?, no vas a saber, porque ni siquiera sabes qué debes. Y ahí es donde Dios nos ayuda a nosotros a colocar orden. Por eso Lucas capítulo 14 versículo 28 nos dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero y coloca los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Hermanos, usted y yo deberíamos saber qué es lo que necesitamos en nuestra vida mensualmente. Y si lo que usted necesita es más de lo que está ganando, entonces, número uno, tiene que aprender a doblar mucha rodilla para que Dios haga un milagro. Deje pelear con Dios. O número dos, se inventa un nuevo negocio donde Dios le pueda proveer algo extra. Pero algo necesitamos hacer. Y ahí es donde Dios comienza a ayudarnos a nosotros a colocar orden en la economía de nuestra familia. Número dos, lo segundo que usted y yo podemos hacer es: pídale a Dios que provea lo necesario para salir de esas deudas. ¿Qué es lo necesario que usted necesita para salir de sus deudas? En el segundo libro de Reyes, esta mujer viuda, en el capítulo 4 verso 2 dice: ¿y qué puedo hacer por ti?, le preguntó el profeta Eliseo. Y la viuda le respondió, Eliseo le dijo: dime, ¿qué tienes en casa? Y la viuda le respondió: su servidora no tiene nada en casa, respondió ella, excepto un poco de aceite. Bueno, por lo menos en su pobreza sabía que tenía. Pero a veces usted y yo no sabemos ni lo que tenemos. Pero esto segundo es que necesitamos pedirle a Dios que Él nos provea lo necesario para salir de deuda. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Y a veces lo necesario que Dios nos da para salir de deuda, ¿sabe qué es? Trabajo. Porque a veces nosotros queremos salir de un problema que nos metimos 10 años, salir en 5 segundos. Y lo que Dios desea es probar nuestro corazón para que una vez salgamos de deuda no nos volvamos a meter. Y entonces a veces el salir de deudas, Dios tiene el control, la autoridad y está haciendo milagros. Y parte del milagro, ¿sabe qué es? Que no nos falte trabajo, que no nos falte salud, que no nos falte fuerzas, que no nos falte ganas, que usted y yo nos levantemos cada día con empuje, que su gracia esté sobre nuestra vida, con las personas que trabajan alrededor, con nuestros jefes. ¿Y qué hace Dios a través de eso? Esos son los milagros. El milagro no solamente es que nos caiga una maleta llena de dólares desde el cielo.
Y yo a veces le digo, hay gente tan sentada en su comodidad esperando una maleta de dólares, que yo le digo que por lo menos mire hacia arriba, no le caiga sobre la nuca porque lo desnuca. Por lo menos estar preparado para moverme cuando esté cayendo. Pero hay gente que están ahí bien como, Señor, bendíceme, Señor, dame. Parecen chivos. Y mis amados hermanos, mire, usted y yo debemos pedirle a Dios que haga milagros, pero usted entender cuáles son los milagros que Dios hace. Y parte de esos milagros es que nos da trabajo, nos da de su gracia, nos da fuerza, nos da salud, nos da provisión. Usted y yo podemos caminar, manejar un carro, nos da un carro, aún lo mínimo usted lo debería ver como un milagro. Pero a veces venimos y no lo vemos de esa forma y nos comenzamos a quejar con Dios. Es que tú no me provees, es que no me sacas de la deuda, es que no me quieres ayudar. Pero Dios te ha dado toda la capacidad para que lo puedas hacer. Eso mismo es un milagro. Y lo que usted y yo deberíamos hacer es pidámosle a Dios que nos provea lo necesario para salir de deudas. Entre ello, que nos dé abundancia de trabajo. Que nos dé la capacidad, si usted es un emprendedor, de poder tener una buena idea para que esa provisión llegue a nuestras manos y podamos salir de deudas, pero también tengamos provisión suficiente y necesaria en nuestras manos. Pero si usted y yo estamos cómodos solamente pidiéndole a Dios, que es el que no hizo el error, sino que le estamos pidiendo que haga un milagro y no queremos ver el milagro, la pregunta es, ¿cómo entonces vamos a sanear nuestra economía? Porque todo requiere un proceso. Y parte del proceso, por eso cuando usted tiene una deuda, a usted lo llaman, y los que están al otro lado del teléfono le dicen, ¿quiere usted programar un plan de pagos? Porque es hacer un plan, es un proyecto, es un proceso. Y a veces ese plan de pago de la deuda que usted tiene va a durar 5 años, 2 años, 3 años, pero aún eso sigue siendo un milagro. Significa que Dios te va a proveer trabajo para todos esos años, para que pagues tu deuda y aparte de eso, para que vivas bien. Eso es un milagro de provisión de Dios en nuestras manos. Y entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude y nos provea lo necesario para salir de deudas. Pero dentro de lo necesario, quiero que usted piense un poco cómo es que uno se mete en problemas económicos. Y alguna vez se los decía y sé que muchos de ustedes lo repiten. La pregunta cuando usted está en el centro comercial, está en internet, está en Amazon, es ¿lo quiero o lo necesito? Y ya se evita el problema. Mujeres, aplaudan. Mi amor, hermano, no es mi esposa, no. Es que compré una falda verde y necesito un bolso verde. Y necesito zapatos verdes. Y necesito la correa verde. Y necesito el moño verde. Y necesito la blusa verde. Hermano, la van a confundir con uno de esos del trébol. ¿Cómo se llaman? Que son los de verde. Pero la verdad, la pregunta para evitar problemas en nuestra vida es, ¿lo quiero o lo necesito? Si usted aprende a responderse esta pregunta con cordura, le aseguro que muchos problemas en los cuales usted se ha metido económicamente no lo volvería a hacer. Ahora bien, y me voy a meter con los papás porque esta serie tiene que ver con la familia. Cuando le compramos a nuestros hijos cosas basadas en emociones. Es que mi hijo, es que yo no lo tuve, es que él se lo merece, es que se ha portado muy bien, pero la pregunta es, ¿usted tiene dinero para poder reconocer en él que se ha portado bien? Y entonces está comprándole usted el juego último modelo, lo está mandando a vacaciones a Hawái, está haciendo, porque es que mi hijo se lo merece, porque es que es muy buen hijo, porque es que yo no lo tuve en la vida, porque es que a mí mi papá no me lo daba. Y entonces emocionalmente venimos y le abrimos un mundo de posibilidades a nuestros hijos, le damos todo lo que ellos quieran, pero si no tenemos dinero, ¿cómo lo vamos a hacer?
¿No sería más sensato enseñarle a nuestros hijos que aún lo que ellos van a tener necesita un proceso? Que ellos sepan valorarlo. Mira, cuando este último viaje que estuve en Colombia, una de las iglesias que le estamos dando cobertura está en uno de los barrios muy marginales de nuestra ciudad, de Medellín. Y este barrio se comenzó como una invasión. Si ustedes saben qué es una invasión, es cuando viene gente de otros lugares y comienzan a hacer sus casitas con lo que tengan: madera, cartones, plásticos. Este barrio comenzó de esta manera. Y el tipo de gente que está en la iglesia son personas de escasos recursos y son personas de los estratos más bajos de nuestra ciudad. Pero míralos usted, cuando a estos niños o a estos jóvenes se les da algo, por sencillo que sea la fiesta que hacen. Estos niños o estos jóvenes, cuando se les da algo, por sencillo que sea, celebran, se alegran, sus rostros cambian. ¿Sabe una de las cosas que más me dolió? Esta iglesia es de un amigo nuestro. Estaban proyectando en la pantalla y yo vi que el computador no proyectó más. Y cuando yo fui, yo dije, pero ¿qué le pasó a tu computador? Me dijo, no, pastor, ya se ha caído más de 10 veces. Yo no sé si eso hay que llamarle computador. Y voy, miro el computador y estaba la pantalla en un lado y el teclado en otro lado. Una laptop. Mire, me dolió tanto eso. Usted sabe que en esta iglesia hay más de 10 computadores. Y cada vez que necesitamos un computador, solamente vienen los líderes: necesito un computador, pastor. Ahí está Jimmy, necesito un computador, pastor. Sí, mira, aquí está el cheque. Pero ver que hay iglesias que ni siquiera pueden tener eso. Y lo que Dios quiere en medio del proceso de sanar nuestra economía es que aprendamos a valorar lo que nosotros tenemos, lo que usted tiene. Porque a veces creemos que es tan poco lo que tenemos que no lo queremos valorar, sabiendo que es un milagro que Dios nos ha dado. ¿Sabe una de las formas que Dios nos provee para salir de nuestras deudas? Nos ayuda a renunciar primero a nuestras deudas y, si es necesario, y esto se lo dejo como tarea, cambiar nuestro estilo de vida. Pero hay algunos que, hermanos, no tienen ni en dónde caerse y sus vidas quieren dárselas de yo no sé qué. Por eso de ahí sale aquel famoso dicho: carros vemos, cuotas no sabemos. Porque es verdad, en este país se vuelve todo tan de apariencia. Pero Dios nos pide a nosotros que aún nuestra economía no sea una apariencia. Usted y yo no le estoy hablando que con esto usted se eche la pena, que usted no quiera salir adelante. No. ¿Sabe cuál es el último punto de lo que le quiero hablar? Para que Dios venga y sane su economía, disfrute lo que usted tiene ahora y sea un buen administrador de lo que tiene. Mucho o poco, pero sea un buen administrador. Pero disfrute lo que tiene. A veces usted tiene algo, es como cuando usted compra una casa. Tiene su casa, entró a su casa, ya tiene un mes con su casa y ya está pensando en lo que usted quiere de la otra casa. Cuando esa, hermano, le va a tener como 20, 30 años pagándola. Disfrútela por lo menos. Yo no le estoy diciendo que usted se quede estancado, que se quede sin sueños, no. Pero disfrute económicamente cada etapa de su vida. Si consiguió una bicicleta, sea feliz con su bicicleta. Cuando tenga el carro, sea feliz con su carro. Cuando Dios le provea a otro, sea feliz con el otro. Pero usted apréndase a gozar con cada etapa económica de su vida. Sea mucho, sea poco, pero valórelo. Y valorándolo, ¿sabe qué es? Aprenda a administrar lo que Dios colocó en sus manos. Porque a veces el problema no es la cantidad, es la administración.
Usted se puede ganar $10,000 y puede estar endeudado. Usted se puede ganar $2,000 y estar endeudado. Usted se puede ganar $100,000 y estar endeudado. El problema no es lo que gane, el problema es su corazón. Aprenda a administrar lo que Dios le da. Yo una vez le decía, nuestra vida económica, hermanos, es un milagro. Nuestra vida económica como pastores es un milagro. Y yo una vez le decía a mi esposa, yo tengo personas como referencia que podrían ganar 3, 4 veces más que nosotros y viven peor que nosotros. Nosotros con lo que vivimos estamos en paz, vivimos bien, somos felices. Y por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:12, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y el apóstol Pablo dice que aprendió a vivir sin importar cuál es su situación, vivir en paz y vivir feliz. Estaba en riqueza, estaba feliz. Estaba en pobreza, estaba feliz. Pero usted y yo necesitamos, hermanos, aprender a administrar lo que Dios haya puesto en nuestras manos. Si usted hoy tiene una economía basada en lo que usted gana, y si el próximo año le suben de rango y va a ganar más, siga viviendo igual, ahorre lo que le están dando. Pero usted gana 4,000, lo subieron a 6,000 y viene y sube sus gastos a 10,000. Eso es ilógico, administrativamente es ilógico. ¿Cómo va a querer usted sanear su economía, sus finanzas, si no administra sabiamente lo que Dios le ha entregado? Ahí es donde lo que Dios le ha entregado se puede multiplicar, se vuelve una abundancia. Es donde Dios comienza a sanar nuestra economía. Pero escúcheme bien, en medio de esa fidelidad es donde Dios comienza a restaurar y a restituir nuestra economía. Y mira, y siquiera ya pedimos las ofrendas, porque esto no tiene que ver con las ofrendas dentro de la iglesia. Deje de pelear con Dios con lo que a Él le corresponde. Y yo lo reto con todo mi corazón. Una vez usted sea fiel con Dios, está expuesto en el mejor lugar para que Dios restaure y que Dios restituya. Pero si usted sabe que Él es el que va a hacer un milagro y que Él es el único que lo puede hacer, ¿por qué sigue peleando con Dios? Pastor, es que eso del diezmo, eso no. Es que los pastores se quieren hacer ricos a costillas de la iglesia. Es que mire el pastor ahí con su carro parqueado. Y claro, la pastora, como decía alguien hace muchos años, cada 8 días se estrena. ¿Estrena qué? ¿De dónde? Pero como te has metido algo en tu cabeza para pelear con Dios en lo económico, comienzas a pelear con Él y con lo que a Él le corresponde. Y peleando con Él no vas a llegar a ningún lugar. Peleando con Él simplemente te vas a hallar es peleando con algo que no deberías pelear y en contra de alguien que no deberías pelear. Por eso algo que hemos hecho en esta iglesia, si usted es nuevo, es que nosotros no obligamos a nadie a dar en este lugar, ni a diezmar, ni a ofrendar, ni siquiera a nuestros líderes los obligamos. ¿Sabe por qué? Porque entendimos que esto lo hace el Espíritu Santo que nos convence. Y por eso a mí no me interesa pararme en este lugar y darles un sermón de 1 hora para que ustedes ofrenden o diezmen. No nos interesa. No porque la iglesia no lo necesite. La iglesia necesita, ahorita que estamos en Colombia, que queremos abrir obras, que estamos en este lugar, todo claro que lo necesita. Pero yo prefiero como pastor que gente convencida por el Espíritu Santo den lo que a Dios le corresponde y no quede una deuda pendiente, a que alguien que no esté convencido den la iglesia y después nos lo esté cobrando a nosotros. Prefiero lo primero. Pero hermanos, ¿para qué ustedes pelean con Dios si ustedes conocen esta congregación? ¿Quién se les va a robar a ustedes las ofrendas y los diezmos? Deje de permitir que el diablo le meta cosas en su cabeza
Y si quiere aún más, usted me dice: pastor, necesito un recibo de todo lo que he dado este año. Se lo damos. Y hasta firmado. Y hasta con copias de todos los sobres que usted ha tenido en este lugar, para que usted sepa que nadie le ha robado nada. Porque esa es la estrategia del enemigo, para evitar que usted y yo estemos en un lugar adecuado y propensos a que un milagro de Dios venga sobre nuestra vida. Deja de pelear con Dios respecto a esto. Y mis amados hermanos, disfrute lo que tiene. Administre bien lo que tiene, mucho o poco. Sea fiel con Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, la mujer en el verso 7 dice: esta mujer viuda. Y la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó diciendo: ahora ve, vende todo el aceite y paga tus deudas, y con el dinero que te quede podrás vivir tú y tus hijos. Se hizo el milagro. Y no solamente para pagar las deudas, la bendición de Dios es integral, sino para vivir el resto de su vida. Esa es la bendición que Dios hace en nuestra vida, es integral. Yo se los he dicho, Dios no hace un milagro en nuestra vida para quitarnos por otro lado. No es como la medicina mala que te arregla el corazón pero te daña el riñón. No, Dios no es como esa medicina. Dios hace su milagro integral, donde todo está incluido, donde nos bendice, pero esa bendición tú y yo la podemos disfrutar. Donde tú le estás pidiendo una casa a Dios, pero cuando Dios te la dé, la vas a poder disfrutar y vas a tener familia para disfrutarla. Porque ¿sabías que ese es el sueño americano? Solo es basado en números y en cosas materiales, y nos olvidamos de lo que es valioso. Por eso, ¿cuántas personas terminan teniendo éxito económico? Cumplen el sueño americano, la mejor casa de sus vidas, el mejor carro, plata en el banco, pero sin familia para poderlo disfrutar. O con otra, que es más lamentable, se olvidaron de la mujer de su juventud. Y hermanos, yo quiero llegar a viejito con, como dicen los mexicanos, con mi vieja. O sea, imagínese a Andrea viejito, Dios, y TikToker. Yo me la imagino. Yo me la imagino. Pero yo quiero llegar a viejito con Andrea. ¿Por qué si Dios me prospera me tengo que conseguir otra más joven? ¿Para qué? Para amargarle la vida. Ya uno viejito le va a amargar la vida a una muchachita, hermanos. Uno hasta loco. ¿Por qué no mejor con la misma? Y así sea inaguantable, pero con la misma. Me estoy desahogando, hermano, pero no. Es que en mi casa no puedo. Me dejan durmiendo con el perro. Pero mis amados hermanos, si ustedes disfrutan lo que tienen y administran lo que tienen no les alcanza, pídanle a Dios que les ayude a generar ingresos extra, pero cuídense con los ingresos extra. Porque a mí lo que me da tristeza es que a veces en el afán de Dios me bendijo con más trabajo. ¿Y cuándo es el trabajo? Solo los domingos. Hermanos, eso no es una bendición. Trabajando solo los domingos, yo pediría, en vez de más horas de trabajo, que Dios me bendiga con horas bien pagas para no necesitar trabajar tanto. Ese es el milagro que Dios hace. Pero si usted, creyendo que la bendición de Dios, acepta todo lo que a usted le digan en este país, créame, no le va a alcanzar ni el tiempo para buscar de Dios, ni el tiempo para disfrutar de su familia, porque estamos dentro de un sistema. Y una vez usted se meta en ese sistema económicamente, le aseguro que lo van a ahorcar y va a quedar sin fuerzas. Aprenda a decir que no. Y ese no a veces tiene que ir seguido de fe en que Dios va a hacer algo. Y yo no le estoy diciendo que vaya mañana a renunciarle a su jefe porque el pastor dijo que necesitaba creer en un milagro y que ya no va a trabajar tantas horas. O el domingo no te trabajo y si me quieres echar, échame. Yo no le estoy diciendo eso. Pero si eso tiene que ver con su fe y Dios ya se lo ha hablado, coloque las cuentas claras, administre bien lo que Dios le ha entregado, pero que lo extra que usted busque nunca le aparte de Dios, porque al final Dios es el único que le puede solucionar ese problema.
¿cómo se va a apartar de Él? Mis amados hermanos, los procesos de Dios son tan hermosos que Dios viene y nos ayuda a colocar orden en nuestra economía. Y a veces es un proceso. ¿Y sabe por qué? Porque, hermanos, nosotros los seres humanos tenemos un porcentaje de terquedad. No vaya a ser que Dios nos pague la deuda para que usted al otro día vaya y se meta en otra peor. Por eso Dios necesita un proceso en nuestra vida. Que valoremos lo que Él nos da. Pero algo que yo creo y que Dios nos prometió este principio de año, y tal vez muchos de ustedes han ido ahí empujando de a poco, es que Dios va a restituir económicamente nuestras familias. Y yo le pido, créalo. Tal vez si estos 10 meses no han sido lo mejor para usted, créame, todavía en 60 días Dios puede hacer grandes cosas. Y usted me dirá, pastor, pero es que ya viene diciembre, ese es un mes muerto y no pasa nada. Para nosotros no pasa nada. Saber de dónde Dios se puede sacar algo. Él es el único que lo puede hacer. Yo he conocido personas en esta iglesia que sus mejores trabajos resultaron la última semana de diciembre, donde ninguna empresa trabaja, y fueron las mejores oportunidades que tuvieron para el año entrante. La última semana que todo el mundo decía, ahí no hay cómo conseguir trabajo. Pero sabes, era como Dios con su ejército. Es que te lo estoy dando en el momento más inapropiado para que entiendas que yo fui el que hizo el milagro. No es ni tu hoja de vida, ni tu currículum, ni tu experiencia, nada, para que tú entiendas que yo hice el milagro. Y si entiendes que yo hice el milagro, coloca entonces tu economía, tu vida y todo en mis manos, porque ya sabes que soy el único que lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Créalo en esta noche. Crea que Dios tiene toda la capacidad de pagarnos deudas, de ayudarnos a colocar un orden, de sanear. Y miren, en esta iglesia yo les podría pasar tantos ejemplos de personas que Dios ha hecho grandes milagros en sus economías, en sus trabajos. Y yo sé que Dios lo prometió a este lugar, y en este lugar Él lo va a hacer, porque su palabra no queda vacía, sino que es potente, con autoridad. Esa palabra de Dios, hermanos, se cumple porque se cumple. Y yo quiero que usted lo crea. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Y aquellos que están en casa, que en esta noche crea que esta palabra también es para usted. Que Dios restituye nuestra economía, pero nos ayuda primero a colocar orden en nuestra economía. Ahí donde está, incline su rostro por un momento. Sé que este es uno de los temas que en una u otra manera todos los que estamos en este lugar, y yo me incluyo, nos corresponde, a veces nos afecta, porque a veces tenemos tantos sueños, hermanos, y soñar no es malo. Y a veces también, basados en esos sueños, nos metemos en unos problemas. A veces nos adelantamos a tantas cosas, o a veces aún no tenemos la capacidad, nuestra voluntad no es la mejor, y tomamos decisiones en nuestras emociones, en nuestra carne, que vienen y nos traen tal vez amargura, tristeza, porque indica que necesitamos trabajar más, esforzarnos más, que todo lo que eso genera. Pero yo creo, como a este hermano Leonardo que les decía al principio, Dios es el único que puede hacer un milagro sobrenatural en nuestras finanzas. Y tal vez para usted y para mí ya todo está dicho o hecho, pero yo le propongo en esta noche, tomémonos de la mano de Dios. Dejemos de pelear con Él y creamos por un milagro sobrenatural en nuestras finanzas. Que Dios nos dé la capacidad de colocar orden, de pagar deudas, de arreglar cualquier situación que tengamos del pasado. Que Él nos da de su gracia, de su sabiduría, de su entendimiento. Aún aquellos emprendedores, como decía Sandra, aquellos que tienen esa capacidad de volver cada negocio oro, la capacidad que Dios les ha dado en sus compañías, en sus propios negocios.
que Dios multiplique de tal forma que ustedes puedan ser el sostén y el sustento, no solo para sus familias, sino aún para la obra de Dios. Pero yo creo en un milagro. La pregunta es, ¿usted puede creer en esta noche por un milagro? Y no vea lo natural, vea lo espiritual y lo que Dios le ha prometido. Pero esfuércese, tome lo que hay en sus manos, sea valiente, coloque orden y permita que Dios sea glorificado, para que cuando todo ocurra y usted y yo estemos en abundancia, mis amados hermanos, no nos robemos la gloria de quien corresponde, porque no es lo bien que usted y yo trabajamos o lo buenos que somos. La gloria siempre seguirá siendo del que es, y ese es Dios. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra a Dios en esta noche? Levante sus manos. Y mientras adoramos, ahí donde usted está, si usted quiere expresarle mientras esta canción suena, dígale: Señor, ayúdame a colocar orden en mi economía. Ayúdame, Señor, a pagar las deudas. Ayúdame, Señor, a que la economía en mi familia sea una bendición, que podamos tener lo necesario, que podamos tener tu provisión, que mis hijos, mi esposa o mi casa o mis padres puedan tener aún lo necesario, Señor. Ayúdame, Señor, a sanear la economía de mi familia. Ayúdame a colocar un orden, Señor, a administrar bien. Yo reconozco que he tenido problemas en la administración económica. Reconozco que me he gastado lo que no he debido. Reconozco que he tomado decisiones que no eran buenas. Pero, Señor, por eso vengo delante de ti en esta noche. Te pido perdón. Y mientras adoramos, dígale: te pido perdón. Mientras adoramos, dígale: Señor, ayúdame, dame la capacidad de colocar orden en mi economía. Ahí donde usted está, levante sus manos y vamos a hacerlo. Permitamos que en esta noche el Señor traiga paz sobre tu vida, que el Señor en esta noche se comience a glorificar, y que Él, que todo lo puede hacer, Él que es el dueño del oro y de la plata, que Él mismo se encargue de hacer ese milagro en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús.